Marta. ¿Por qué? ¿Qué pasa, rara? Bien, te quería decir si no te animás a meterte en un taxi y venirte. Bueno. Qué bárbaro. El Movistar está pagado y en todo el mes no tiene servicio. ¿Dónde hay que ir a protestar? También sin internet. Bueno, qué bueno. Pero yo no puedo protestar, así que solamente te voy a hacer el comentario. Estoy podrida de lo que me pasa, pero no importa. Miguel de la Carpintería. Un mensaje recibido. Bueno, Nidia, habla Miguel, tu admirador número 1. Ah, bueno, qué bueno. Tuve el encargado de uno de los edificios donde viví que me dice, usted no estaba, pero la radio estaba prendida con tango. Le digo, sí, para las plantas. Ah, a las plantas les gusta escuchar tango. A las plantas no sé, a mis plantas no les queda otra, porque la loca se levanta a la mañana a las 2x4 y se acuesta y la sigue, la 2x4, pobrecita. No, se ve que les gusta, ¿eh? Se ve que les gusta porque ya ven, lo bellas son tan nobles, que con un poquitito de agua te brindan. Amor, ¿qué pasa, papá? Sí, acá estoy con las 2 camarógrafas y toda la parafernalia. Me perfumé para ella pensando que llegabas vos. me perfumé para ella pensando que venías vos. Bueno, ¿dónde andás? Bueno, entonces nos vemos mañana a mediodía. Dale. A Juani lo conocí en noviembre del 2011, en la UOCRA. Y yo, punta de banco, Yamilita, una señora Amelia, que estábamos mucho, y una señora rubiecita, que estaba muy atenta a lo que pasaba en el escenario. Y le digo, che, qué bárbaro este chico de la guitarra, qué bárbaro este chico cantando. Dice, yo soy la mamá de Cucuza, pero presta atención a lo que viene ahora. Vamos a prestar atención a lo que viene. Un flaco, alto, desgarbado. Un día me invita a Cucuza al Teatro de la UOCRA. Entre todas las invitaciones que me hacían, me invitan al teatro. No sé si era un día martes, un día miércoles. Fue correr la bambalina y entrar. Y yo ojalá encontrara la palabra que pudiera definir qué sentí. La luz. Un iluminado, qué sé yo. Y ahora vas a ver cuando canta, me dijo la mamá de Cucuza. Y vi. Impresionante. Salimos del Teatro de la UOCRA y se me acerca una señora, ¿no? En ese momento yo no sabía que era Nidia. Bueno, lo esperé al desgarbado a la salida, lo veo bajar. Él venía encima con la viola colgando. Me mira así muy seductora Nidia con esos ojos hermosos. Me dice, ¿te puedo decir algo? Sí. Sí, le digo. No me quiero morir sin tener un profesor de canto. ¿Vos me podés enseñar a cantar tango? Y yo, viste, me quedo ahí pensando que nunca había dado clases, ¿no? Y le digo, no sé, sí, le digo. Nos cambiamos los celulares, nunca me llamó, nunca lo llamé, pero ya Lucy, la mamá de Cucuza, me había dicho que el viernes estaban en el Presidente Alvear. Entonces, bueno, pasaron esos 15 días y yo no la llamé a Nidia. No sé si porque estaba entreverado entre otras cosas o que yo recién me había mudado a Buenos Aires, estaba como medio, viste, en las nubes. Y me invita Cucu al Teatro Alvear.
Cuando terminó de cantar y bajó y me encontró, habrá dicho, no me salvo, algo me va a decir. Estábamos ahí saludando gente, che, qué bueno, saludos, felicidades, bla, 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 y de repente mira para atrás, Nidia así, tirándome onda, ¿viste? Y yo digo, esta hija... Digo, hola, ¿cómo andás? Le digo, ¿qué haces? No me llamaste, me dice. Fui y le dije, ¿vas a poder enseñarme a cantar tango? Sí, pero lo que pasa es que yo no tengo estudio. Bueno, pero yo tengo mi casa, vení a casa y... Te prometo, le digo, te prometo que te llamo pasado mañana. Entonces un día de esa semana, quizá caminando a la deriva por Buenos Aires, pensando qué hacer de mi vida, recién llegado. Y estoy en Corrientes y Medrano, y me acuerdo que ella me había dicho que vivía ahí, a una cuadra o una cuadra y pico de Corrientes y Medrano, en la estación de subte. Y me acuerdo, y me aparece el pensamiento, tac, la llamo, ¿eh? Hola, Lidia. Y me dice, hola, Juan, y me dice. Y digo, ¿cómo sabes que sí? Porque ya te estaba esperando tu llamado, me dice. Bueno, vino a casa. Ya lo vi no tan desgarbado ni tan... Se había producido para venir. Llego, me abre, yo andaba con la viola colgada. ¿Ya desayunaste? No. Me ofreció comida, desayuno, comida, más comida, dulce, salado. Café con leche, café solo, leche sola, no, café con leche. Más leche, más café. No, más café. Me invadió con todos sus ofrecimientos y yo que como que me costaba recibir tanto. Caliente, tibia, fría. No. ¿Taza grande, chica o mediana? En un momento me pongo a comer algo y ella me seguía ofreciendo cosas. Le digo, pero por favor, déjame comer, porque no puedo comer nada pensando en todo lo que hay. Ay, ¿te puedo pedir un favor? Me dijo. Claro, ¿cómo no vas a pedir un favor? Por 20 minutos podés no ofrecerme nada porque estoy tan apabullado que no sé. Tráeme una taza de café con leche, no importa si mediana o chica, y nunca más nos separamos. Al lánguido compás de un vals de Chopin, mi amor te confesé sin ver qué más llamaba tu interés atenuar. Y por eso hoy mi canción a su mismo compás te suena como un bien que ya jamás tengo mi corazón suma y vive. Y vueltas en torno a parar, que los nubes nos llenan de dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu sueño, los dos corazones a la mar, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me daría que toda la De aquella que en posesión era la efímera coda capaz de poner una ilusión. 12 copas de mi mano, mi brazo oprimiendo tu talla y miedo y andando mi acento muriéndome lento girar de balsar. Y bueno, me parecía muy raro porque yo nunca había dado una clase. Y empezamos a tocar y automáticamente cuando empezó a cantar yo dije, esta mina canta bien. Le digo, pero ¿vos cantabas antes? Yo canté toda mi vida de entre casa, en la escuela, 40 años de docente. Mis nietos la sufrían cuando yo llegaba a los actos escolares de ellos. Decían, no, llegó la abuela a escuchar el himno. Bueno, me interesó ahí, cuando cantó bien, me interesó darle o ayudarla en algo. Yo creía que podía ayudarle en algunas cosas. No me cabe, pero ninguna duda de que al maestro me lo mandó Johnny. No puede tener la coherencia tan joven cuando te manda... Me cambió la vida.
Y no voy a dejar de mencionar a Juan Pablo Villarreal, mi Juan. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe, perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Juani, mira Johnny, Juani. 35 pesos Antonio Maceo. Son todos de la Revolución. Larga carta sobre el amor. ¿Lindo este libro? No sé, papá. A ver qué dice. Te saludo con cariño. ¿Lo viste a Johnny? Ya sea que estés en el campo o en la ciudad, con trabajo o sin él, villero o estudiante, habitante del norte o del sur. ¿La torre de pizza? No, eso no sé. No es la torre de pizza. No. Pero sin embargo es, porque fíjate. ¿Y el otro? ¿El otro que me mostraste? La piedad, que la gente llora cuando la ve. Yo no lloré. ¿Sería un insensible? ¿Un tipo que no valora el arte como corresponde? Por favor. ¿Y esto qué es? Yo, mira. Esta no sos vos. No sos vos. ¿Seguro? Seguro. ¿Con 30 kilos más? No, no sos vos. Todo esto hay que tirar, Juani. ¿No le servirá a nadie esta foto para nada? ¿Qué hacía Johnny con otra mina que no era yo? A ver. ¿Es un travesti? No. Es un travesti, sí. Ah, bueno, habrá estado en algún show. Sí, sí, es de un show. Ah, mirá, el viaje en submarino. ¿Cuántos recuerdos, Juani? ¿Qué se hace? Yo no quiero más. Esta tenés que salir a regalar, ¿ves? Esa le vamos a llevarla a la parroquia. Esta tenés que salir a regalarlas. Te regalo una estampita. No, porque estampita, la gente no sabe dónde metérsela. Te regalo... Recuerdo de tu hermana Teresita. Esta debe ser de mis tías, mis tías viejas, las que murieron el otro... La de la casita de los nonitos. Te regalo una estampita. En ti me abandono, Señor, con fe, confianza y amor. ¿Cuál es el Señor? Si Señor es una creación total del... ¿Qué dice Juaní? ¿Por qué hablas del Señor? ¿Qué dice Juaní? Te desea muchas felicidades tu hermanita querida que nunca te olvida. Quinita. ¿Quinita? 19 del 3 de 1940. Hay que llevarlo a la parroquia. Made in Italia. ¿Son ¿De 40 ricas? ya fuiste a Italia? ¿Son ricas? Sí. ¿Por qué cuando se dirigen a Dios se dirigen al Señor? Si Señor es una creación del humano y Dios es una divinidad. Él se hizo hombre para salvarnos. Para que nosotros entendamos que Él quiso tener... Él pudo no tener Señor? dolor. Él pudo no tener dolores, pero quiso demostrar que se hizo hombre para entender nuestros dolores. Por eso, Él nos ayuda a llevar nuestra cruz. Nosotros estuvimos para ayudarlo a Él. Y yo no nací en otro momento. Yo soy de otra generación.
Yo no quiero más de esto. ¿Qué se hace con todo esto, Juani? ¿Qué? No las quiero. Dásela a Miriam. No, no las quieren. No quieren ni Miriam ni nadie, ninguno de los chicos. ¿Las prendemos fuego? ¿Eh? ¿Las prendemos fuego? Bueno. ¿Dónde? En tu Armar una casa. caja. Ajá. En tu casa, en la parrilla. Ah, ahí está. Dale. ¿Ya me encontraste las que te pedí? Qué jovencita, qué linda. Mira qué jovencita. Johnny hace 30 años que murió, así que tendría 40 y pico de años ahí. ¿Conocés Bariloche? Sí. No. Vos conocés Europa y no conocés tu país, parecés los Rooker. ¿Conocés Puerto Deseado? Yo la Argentina conozco prácticamente todo, porque con Johnny y ¿Conocés? Miriam... Te voy a decir algo. ¿Conocés Trevelin? No. ¿Cómo? ¿Conocés Casi. Mykonos si no conocés Dije, Trevelin? casi. Ay, nena. La Casi. misma. Ay, gracias por lo de nena. Qué suerte. No, no conozco Trevelin. Decime otra vez nena. No conozco Trevelin. No sé dónde queda Trevelin, pero ¡viva Trevelin! Y ella lo que necesitaba era alguien que la acompañe. Nada más. Porque cantaba y no le tuve que enseñar nada. Yo simplemente encontrar una música una musicalidad en la cual los dos nos sintiéramos cómodos. Punto. Y entonces empezamos a ensayar. Y un buen día me dijo, bueno, yo creo que ya tendríamos que hacer una fecha nuestra. Lo que más me copa es cuando dice nuestra, donde me incluye. Pues yo a él lo incluyo en todos lados. Hicimos la fecha y la verdad que estuvo alucinante. ¡Qué violeros, chicos! Por favor, un aplauso. Mamá, lo vas a tener que mandar a estudiar un poquito, ¿eh? Dale. Me gusta el sol, Alicia, y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando ríe una mujer, me gusta estar tirada siempre en la arena, o en bicicleta recorrer las faenas, o todo el tiempo para ver las estrellas, con mi violero en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá. Vamos, no los oigo. Ser feliz es mi color de identidad. Los amo, los amo, los amo.
porque después ya no paré, ¿no? Después te voy a decir las fechas mías, pero no paré. El lugar donde llegaba decían, ay, cantate algo, cantate como Dos extraños, cantate Sin lágrimas, Huele bajo de Facundo Cabral, los 3 hits. Y fue todo un suceso porque, claro, de repente de la nada a ir a un boliche y que se llene de gente, ¿no? Y bueno, quedamos todos fascinados con lo que había pasado. Che, tenemos que hacer otra. Vamos a hacer otra, vamos a hacer otra, vamos a hacerla con otro violero, vamos a invitar a otro violero más. Empezamos a agregar nuevos temas al repertorio, y íbamos al Faro y un día después hice una fecha yo y la invité a cantar y la rompió. Y ya se empezó a hacer, un idea, empezó a ser un mito viviente automáticamente. Me No estoy cuidando. No salgas a las noches. No. Porque vos decís, yo no fumo, no tomo, ¿no? Está bien, eso está perfecto. Pero hablas... No solamente no fumo, no tomo, no. Hay pocos sí, ¿Entendés? pocos, muchos no. Vos hablas con un montón de gente, cantás... Trato de no hablar. Bueno, tratá de cuidarte la bola y descansar, así llega bien la garganta. ¿Qué pasa que estaba entre las cosas? ¿La teníamos o no? No lo pusimos acá. Pero es lindo, a ver. Bueno, el sábado si querés buscarte lo pasamos. Bueno. A ver, muchachos, ¿viste? Quiero emborrachar. Quiero emborrachar. Quiero emborrachar. Muy alto, ¿no? Muy alto. Yo porque me equivoqué entonces ahí. No, ya, acordate que me dijiste que hay días que uno está... No, pero no, acá está muy bien. No, Demasiado. bueno. Quiero Escucha. emborrachar Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel emoción. pasión. Nostalgia de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a tu lado pronto te hablará de amor. ¿Sabés un tono ahí? ¿Sí? Sí. ¿Sentís cómoda? Re cómoda. Re. ¿Cuartito azul? Dale. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya lo abriré. Tu puerta y tu balcón. Sí, pero vos después no me lo hacés cuando estamos en el show. Sí, lo voy a hacer. Vos me engañás todo el ensayo y después yo me quedo en bolas. Muy feo lo que me haces. Fruta amarga, a ver cómo estás. Ay, no, ahora no, fruta amarga, otra. He besado otras bocas, buscando nuevas ansiedades. Y otros brazos extraños me estrechan, llenos de pasión. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vivirán en... Buscando Luna dice... El sábado tendría que venir con Buscando Luna. Tanto
entre uno y otro? Sí, es todo ese tiempo. Bueno, a ver, entonces... Pero va a estar la guitarra. No te olvides de dar la guitarra a Maxi hablando. Te va a dar el tiempo. O sea, va a completar ese lapso de tiempo que no cantar, lo completa la guitarra. Pero entonces... no lo hacíamos así. No, porque estábamos los dos. Ah, bueno. Y yo siempre te acompaño, entonces todas esas adelantadas que vos tenés, porque no hay nada en la música y vos te adelantás, te las cubro yo cambiando de acordes, pero cuando somos más, hay que escuchar. Lo lamento mucho. Vos mirame a mí, esa canción si querés mirame. Y vamos los dos cantándola. Dale, Así no te perdés. dale. Solo por eso. 1, 2, sí. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. Tararatí, tararatay, tararatá. Y otros brazos Otra vez, está muy largo, Juanín. Pero vos tenés que disfrutar de la guitarra que va a estar Moscato tocando. O sea, vos también tenés que disfrutar de eso. Tenés que pensar que la canción tiene eso y vos tenés que hacer... o sea, podemos versionar la canción, pero va a costar más que hacerlo como Bueno, dale. la conocemos. Dale. Entonces, vos disfrutá de la guitarra de Moscato. Moscato va a estar Con el punteando... nervio que tengo voy a disfrutar del... No, en el show. Disfrutá de la guitarra. Bueno, Y yo te iba a marcar. Mirame, si estás dudando, ¿me mirás? bueno. ¿Eh? ¿Me mirás? Yo te voy a marcar. Entonces... Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Inolvidablemente. Vivirán en mí. Y ahora buscate de nuevo. No lo dejo entrar. Bueno, pero sí importa, pero si me equivoco... No pasa nada. Ahora, importa si te olvidas. Que te equivoques es otra cosa, pero sí importa que vos sepas las letras. No, Todas. sí, pero nunca la emoción... Te podés me- equivocar, está bien, obviamente. La emoción viste que la letra la sé y Está perfecto. me vuelo Perfecto. por alguna magia, vaya a saber qué ángel o qué... Eso, ¿ves? Por ejemplo... Bueno, ¿entendés? Bueno, sí. Sí importa que vos te equivoques, porque si no, decís, bueno, no me importa si me equivoco. No, sí importa. Importa también por los temas, por la Voy a canción. tratar de que no equivocarme. Podés fallar, yo también me olvido las letras. ¿Me vas a perdonar? Total, no tengo que perdonar nada porque no está haciendo nada mal. Bien, bueno, va a salir todo lindo. Mirando correr el río, le dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para ganarle a mi sueño. Y sobre la arena fresca tu cabeza dibujé, de una pasión imposible que te escribí a de Santa Fe. Mira qué cabeza loca, poner tus ojos en mí. Yo que siempre ando de paso, no puedo hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego, yo soy como el Paraná, que sin detener su mano a la playa y se va. Ay, cuando me miran así, ¿cómo hago para seguir cantando? Otra vez, dale, otra vez. ¿Viste cómo me miran?
Una noche en un centro cultural termino de cantar y veo que vienen dos lindos, muy emocionados, sobre todo uno. Entonces me cuenta, soy productor en Endemol, trabajo con Guido Casca en un programa que se llama Lo que das. Te necesitamos ponerle el 20. Uy, le digo, qué macana, porque Juani está en Europa. Bueno, con cualquier músico, si donde te escuchamos no era con él. Digo, no, yo te voy a explicar. Yo cuando soy la vedette es siempre con Juan Villarreal, Juan Pablo Villarreal. Tenés una llamada perdida. Hola, decile. ¿Hola? Ahí va. Vamos. ¿Qué dijo, Rey? Radio Taxi. Me voy a poner el piloto. Bueno, el querido el tango canción, ¿sabe quién fue? Gardel. Necesito una fortaleza. Una fortaleza. Te estás quemando todo. Yo empecé a cantar de anteojos Juan Pablo, que lo conocí en un boliche. Nos amamos y tratamos de estar el mayor tiempo posible juntos. Huele vago. Lo tengo que llamar a Facundo. Lo tengo que invocar a Facundo para que venga. Patita de pollo y muslito. Sopita de verduras hervidas y verduras crudas. No, los tengo bien. No, pero puedo aprender. Si esa es tu única exigencia, no fue hecho. No, ahora te hacen otra cosa. Ahora te hacen unas ricas paltas. Eso de huevo de guacamole. Fue los hizo guacamole. En realidad las paltas en realidad salieron bien hechas. Yo solo las tuve. For those who pass the test, initiate phase 1. Power up the breeze cannon. Fire. Que no le duele nada. Mi amor, no entendés nada. I'm in the house. I'm in the motherfucking house. Dale, así sale. Sí, bien. Claro. Todo arriba, pues. Y volvemos con el que me había ido. No, que no me olvidamos. No sabes, ¿no? Cuando empiezo a fumar un cigarrillo, le digo, ¿dónde fue ahí? Pero yo ese cigarrillo no lo sabía. Es el tema del caballo. Tenés que arrancar, India. Tenés que arrancar.
pasar a nosotros, infinidad de veces pensar cuántas cosas hay en el mercado que yo ya no necesito. Es decir, que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, que debemos acordarnos que los conquistadores no podían disfrutar de lo que conquistaban porque su soberbia no les permitía disfrutar, porque tenían que seguir conquistando. Cuidado que no nos pase. ¿Cuánto te pones? 0 a 10.000. Mira, si yo me tengo que poner, no voy a hacer para una latina, me voy a poner 10.000. Bueno, más. No, 100.000 no se puede. 100.000 te suma, eso en la final. ¿Sabes qué, Lidia? Vos sos... Vení, por favor. Por lejos soy la ganadora. Me dicen el total de la plata, porque por lejos, y muchas gracias a todos. 53.743. 10.000 pesos, 10.743 te llevas hoy ahora. Si no tenés que ir a una final donde tenés 100.000, más todo lo que subes en la final te lo puedes llevar como 200.000. Pero no sabés si te lo llevas. Hoy tenés las 10 lucas. ¿Qué haces? ¿Cómo? Me quedo. O sea, ¿no te llevas la guita? ¿Vas a la final? ¡Para Lidia, es la ganadora! Bravo. Y ella no se lleva nada, porque se juega todo. Ay, ¡Bravo, Lidia! 11.000, 12.000 personas en esos 5 minutos que estuvo Nidia al aire, o 10 minutos, hablaron de ella y bueno, eso también sumaba puntos. Trending topic. Lo que me está diciendo este muchacho, no sé, que en el momento ese, en el mundo me estaban mirando, Dios mío. Nos paraba la gente en la calle, a Nidia más que nada, ¿no? Señora, gracias por todo lo que dijo en la televisión. Algunos que no lo eligen. Pero si uno lo ve así, va a intentar buscar esa felicidad, ¿no? Va a intentar buscarla de alguna manera. Esas son las que te producen una sensación de felicidad, de alegría. ¿Cuándo aparece esa sensación? Cuando uno logra trascender los pensamientos habituales que tenemos yo. Cuando uno trasciendes, estás tocando la guitarra, estás cantando, y de repente te olvidaste y tu energía empezó a elevarse y vos te llevas a eso. Mientras podamos identificar esos momentos y cada vez que estamos en esos momentos, ir en busca de ellos, estamos condenados a triunfar. ¿Qué duda te cabe? ¿Qué hacen, Lidia? ¿Quién dice? A vos cuando no se acuerdan de que es Nidia, que te dicen Lidia. ¿Qué hace, Lidia? Evi.
¿Vas al teatro a qué? A Juan Martín. A Juan Martín, el chico que hace stand-up. Sí, no, Eva, no. ¿Hola? ¿Hola? Un chico de algo que hace stand-up. Stand-up. Bueno, qué sé yo, eso. No me gusta, son esos tan guarangos que dicen... No todos son iguales. Sí, pero la mayoría. No. Bueno. Tuve la mala suerte de que me tocaron todos unos guarangos. Los que están en bicicleta, Bueno, pero esos son re guarangos. Bueno, pero algunos son, ¿viste? No, y en San Clemente me tocaron varios. Yo desde que lo conocí a Juan y siempre dije que estoy viviendo en otra aurora, que no sé mucho qué quiere decir. Estoy viviendo en otra aurora, me siento joven, ágil, libre, linda, elegante, vampiresa, sexy. La luna, ¿qué sabe la luna? La dulce fortuna de amarme como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón. Muy bien. Qué bien que cantas, Qué bien cantar. Es un incorregible. ¿Cómo puede ser? Tan solo andar Para maquillar. el destino me lleva así bien a mí. Mira el alto que busca su destino. Vamos a hacer una pruebita, Nidia, igual a lo que fue la semana pasada. Usted no tiene que pasar de acá, Nidia. ¿Sí? Igual me dijeron que lindo el peinado que tenía, ¿eh? A veces uno lo hace de una manera. Tratar de taparme todo. Después, antes de salir, venir, Te cambia me haces ahí. totalmente. Porque siempre viste que sale la mancha antes que la cara. ¿Tú vas a cifrar? Podríamos incluir algo más, ¿no? En Diógenes. ¿Dentro de la canción? Dentro del recitado, algo de hay gente. Che, a ver. Quédate. Algo de hay gente, si metemos. Dentro de Viole Bajo, nada. Nada. No, sería un cambalache. No, sería un cambalache sin sentido. Pero para que sea un poquito más largo. Yo haría 2 veces el vuelo bajo de la entrada antes del Diógenes. Haceme caso. Para dar un poquito más de tiempo a los que votan. ¿Qué te digo? Quédate. Decime, tengo ganas de mirarte más de cerca, no busques excusas. Entre todos los finalistas ganó Nidia. O sea, el primer premio son 200.000
pesos o más, según lo que se acumule. El segundo premio son 50.000 pesos. Es el ganador del domingo anterior con el ganador de este domingo. O sea, vos 50.000 pesos ya tenés, ¿eh? Contame qué te pasó en esta semana, en la calle, con tus amigos, después de haber ganado. Bueno, mira, te puedo contar lo que no me pasó. Porque si te tengo que contar lo que me pasó, vamos a tener que traer una pava, mate, torta frita, asado, una choriciada. El amor en acción. Preparada, Nidia, lista, se abren los dos Twitter. Cuando quieras, Nidia. Lo que das Nidia para Nidia, lo que das Darío para Darío. Están los dos abiertos. Me estás viendo en vivo. Eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Gracias, hermoso. Después lo hablamos bien, más tranquilo. Te cuento, tenés que volver a verlo. Porque no te vas a acordar de nada, estuviste en el aire. Sí, es que sigo estando en el aire. Cuando salimos del canal con el premio ganado, Juaní se le ocurrió grabar el disco, que ya habíamos grabado uno antes, chiquitito, hermoso, sin nada, los dos solos. El premio nos sirvió para eso, para hacer un disco en un estudio con micrófonos buenos, armar los temas un poco más estructurados. Bueno, hay que grabar un disco, ¿eh? Buenísimo, vamos a apuntarle, siempre intentá de no alejarte mucho, puedo hacer con los movimientos, más o menos por esta zona. Voy a tratar de portarme lo mejor que puedo. Dale. ¿Por qué no se paran tanto? ¿Está bien el volumen? ¿Está muy fuerte? Está bárbaro. Genial. Gracias, Juan. Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa? Que otra tenga tus encantos. Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. Un poquito más, un cuadrito más. Oh, tú que tienes los ojos mojados de luz, dorados de luz, y empapadas las manos de tanta inquietud, con las alas de tu fantasía me has vuelto a los días de mi juventud. Yo creo que esa parte ya habría que elegir la otra, que salió más fluida, porque esa estuvo medio trabada, ¿viste?
y un canto de amor. Eso te voy a meter, ¿sí? Bueno, si vengo a mezclar con el otro chico, sí, venimos juntos. Dale. Y le hacemos mate acá, María. Dale. Juani, ¿no hay más mate? ¿Estás con la compu? Sí. Pero ¿por qué no venís un poquito? Vos la compu la podés... Porque estoy escuchando las cositas. Bueno, de acuerdo, pero después que termines de escuchar la cosita, vos con la compu en tu casa podés escuchar muchas cositas. En cambio, el placer de estar con nosotras no lo vas a tener todo el tiempo. Mira a Johnny cuando era jovencito. Acá, en la bolsa. Era buen mozo, ¿eh? ¿No se parece un poco a Juan, me parece? Sí. ¿Querés de Merlos? Pero no esa no, Eso base no, Eso. Dermagloss. Sí, Dermagloss solar. Padre de Miriam se llamaba Tomás Domingo Tonietti, pero yo lo conocí en la casa de tío Pepe y tía Clelia, a los que amé. ¿Rodríguez? Tonietti. Ah, Tonietti. ¿Por qué le decían Johnny? Porque lo mandaron de la compañía a perfeccionar su inglés y después 6 meses a Suecia para perfeccionar su sueco. Vino traductor de inglés y sueco, un brillante, no entiendo cómo se fijó en mí. Bueno, para tener a Miriam, por eso se fijó en mí, para tener a Miriam, brillante como su padre. ¿Y cuándo te dio eso, Miriam? Mami, creo que esta poesía fue escrita pensando en gente como vos. Mira, en el 2002 ya. Gente tan imprescindible que de no existir sería preciso inventarla. Mira, Miriam, lo que me escribió Juani. No tengo entonces tantas deudas con ella. Tenés razón. Otra vez tenés razón. ¿Quién te dicta a vos lo que tenés que decirme, ¿Quién te dicta? Para mí hay que dejar un par de acordes de guitarra que suenen solo y después que entre él. Ah, bueno. ¿Querés una lima, Juaní? Hay gente... ¿Querés caramelo? Capaz ni siquiera es una melodía, ¿viste? Tipo... Y que con solo empuñar una guitarra hace sinfonías de entrecasa. Y hay gente que con solo abrir la boca nos llega hasta el fondo de los límites del alma. Acaricia una flor, inventa un sueño, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novia con la vida desterrando a la muerte solitaria, porque uno sabe que a la vuelta de una esquina está la gente como vos, tan necesaria. Yo estoy re feliz. Si tuviese un dolorcito menos, ya sería la felicidad completa. Pero la felicidad completa no es de esta tierra, ¿no? No es de la tierra, del plano terrenal. La felicidad completa. No es de la tierra, por eso. Por eso tengo el dolorcito. Qué bueno cómo estás aprendiendo. Sería bueno que lo pongas en práctica, no solo en palabras. Amor, no pudiste más. Amor,
deja de llorar. ¿No ves? No, ¿cómo es? Juani, en la última estrofa, ¿no ves? ¿El tiempo fue sabio? Sí, el tiempo fue sabio. ¿Van a cantar esa hoy? Sí. Mirá, estamos en paz. Y la primera, tal vez es muy tarde ahora. Sí. Tal vez es muy tarde ahora. Y no ves, no vale la pena. Tal vez es muy tarde ahora. Dios te bendiga. Que sea todo bien. Deseame suerte. Que ya la tengo. Las actividades culturales porteñas. Todas, por 4. Tenemos un personaje acá que me está mirando. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Nidia? Yo re feliz. Es una genia. Una genia, Nidia. Es una genia. En principio tenés algo en contra, te digo. Hay un defecto. Escuchás este programa. O sea, Bueno. ya ahí entraste raro. Ya tenés un cierto grado de locura tenés que tener. Pero no te imaginas qué grado. Un gradón. Van a hacer 2 presentaciones, Juancito. Vamos a hacer Juan. 2 presentaciones, así es. Vamos a estar el sábado y el domingo, sábado 8 y domingo 9, presentando el disco de Nidia, que se llama Nidia, porque otro título no le cabía. Sí. Y vamos a estar en Borges 1975 a las 18:30 horas. ¿Cómo te sentís a esta altura de tu vida con tu disco? En otra aurora. Qué lindo. Qué buena respuesta. En otra aurora. ¿Te imaginabas esto? Jamás. Amor, no te supe dar. Amor, no supe escuchar. Tal vez sea tarde ahora. El tiempo todo lo dirá. Amor, no pudiste más. Amor, deja de llorar. No ves, no vale la pena llorar mirando hacia atrás. Deja que pase el momento y verás que todo lo malo pasará. Y cuando me recuerdes lo sabrás, que nada fue en vano y creerás. Y si en el camino te vuelvo a encontrar, te voy a amar distinto pero igual. El sábado o el domingo. ¿Serías capaz de describir esa mirada? ¿Perdón? Si Tarantino sería capaz de describir esa mirada tuya. Una nueva aurora. Gracias, Nidia. Un gusto de verdad. 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26. 26. 30, 32. 34, 36, 38, 39. Yo me voy brisa, Yo le dije, porque esta son unas chicas que me encanta flores, mucho más que la otra. borras, Pero no me podía dormir, no me podía dormir. ¿Por qué? Me levanté, estaba pensando en ti. Me levanté y como lo escribí, quedó eso. Lo grabé y se lo mandé. Decilo acá en la intimidad. ¿Lo digo en la intimidad? No te acordás que no puedo. El león de sus ojos clavó en nosotros su profundo mensaje sabio de amor, de patria. ¿Para qué vino? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya te saludamos. Te voy a dar vuelta. ¿Todo bien? Sí,
Toma tu tiempo. ¿Te querés sentar, piba? Los grandes al mundo le hacen Vale, es ella sola, que todavía no le puede decir nada. La idea FIFA tiene. Está la Nidia. Estamos O sea, empieza primero el vuelo bajo, empieza ella. No crezcas, mi niño, no crezcas jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. Dios quiera. ¿Yo? Sí. Dios quiera que el hombre quiera volver a ser niño un día para comprender. Nueva. Vino, hay otro vino rico también, primer nivel. Dame un traguito, pero no voy a tomar. Bueno, quiero decir gracias a todos. Gracias, Nidia, por darnos la posibilidad. Salud, chicos, que nos vaya bien. Salud, muchas gracias. Señoras, señores, démosle un fuerte aplauso a la única, a la embajadora del amor, Nidia. Ustedes sí que son demostradores reales de lo que es el amor, chicos, con el diluvio. Amar, 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 amar de frente, amar desde la vida hasta la muerte, amar, amar las cosas y la gente, amar de cara al sol. Sin esconderse, ay, amar como al niño su juguete, amar como amar el pájaro su nido, amar, amar la flor, amar el río y fresca de rocío. No puedo vivir sin amar amando, amar como te amé y me has amado, amar, amar sin que sea pecado. Amar es dar la vida a cada paso. Amar es dar la cara, es no hacer trampas. Amar es jugarse por su pueblo. Amar como te amé y tú me amabas. No puedo vivir sin amar amando, amar como te amé y me has amado, amar, amar sin que sea pecado, amar, amar, amar,
amor.